está, vamos a empezar. Bienvenidos a un nuevo episodio de León Ruge, este podcast que hacemos en colaboración con León Ruge, como no podría ser de otra forma, de ahí el nombre, en el que tratamos diferentes temas de la provincia de León, los problemas que sufren sus habitantes y también damos a conocer, historias de personas que tienen iniciativas para mejorar las condiciones de vida de su provincia, proyectos emprendedores y otras cuestiones. Como siempre, estoy acompañado de Sergio Díez, que es el presidente de León Ruge y que es, mi comandante, mi compañero de las batallas siempre. Buenas tardes, Sergio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Jorge. Pues aquí estamos en un capítulo más y con un tema, no es un tema más, vamos a decir que hoy es un tema de los importantes, ¿no? Porque, como siempre decimos, si queremos atajar el tema de la despoblación, una de las cosas más importantes que tenemos no es solo frenar el que la gente se vaya del medio rural, sino conseguir que aquellos que ya están o que nacen allí puedan desarrollar su proyecto vital en el entorno, ¿no? Y para eso, lógicamente, hay etapas de la vida en las que nos hace falta guarderías, nos hace falta colegios, nos hace falta estudios, cultura, pero hay una etapa vital en la cual esas personas, cuando ya se convierten en adultos, necesitan desarrollar un proyecto empresarial, ¿no? Y por eso hoy vamos a tratar un tema tan importante como es el del emprendimiento, ¿no? El de jóvenes emprendedores comprometidos con su territorio y capaces de desarrollar sus ideas y su trabajo en el entorno donde han nacido y donde quieren hacerlo, que es lo importante, que ellos eligen su zona, su territorio, su pueblo para trabajar, para emprender y lo están consiguiendo. Y León es una tierra de éxito en este sentido, tenemos muchas iniciativas y seguro que la que vamos a mostrar hoy a los espectadores les va a ayudar. Pues yo creo que la introducción, es inmejorable para dar a conocer a nuestra invitada de hoy, cuyo nombre es Paula Fernández y es la cofundadora del restaurante Aitalas, que está, si no me equivoco, en Saechores, en el este de la provincia de León, y con la que vamos a hablar un poco de, como decíamos, de emprendimiento de los jóvenes, del emprendimiento del medio rural y en concreto de su proyecto. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bien, muy bien. Si te parece, puedes contarnos, para empezar, qué es, en qué consiste vuestro proyecto. Vale, bueno, pues nosotros comenzamos, mis padres, hace 12 años que decidieron montar una quesería. ¿Por qué? Hemos tenido ovejas toda la vida, ganado, y hubo unos años en los que se pagó muy bien la leche, pero de repente, pues al final el precio nunca le fijamos nosotros, lo fijan desde arriba y sentíamos que estábamos trabajando a un precio muy bajo por las materias primas. Entonces, mis padres empezaron a dar algún curso y tampoco sin mucha noción de cómo hacer queso, decidimos montar una quesería. Por ese motivo, por el buscar una salida en que nosotros pudiéramos transformar esa leche y sí que poder poner precio a nuestro trabajo para poder seguir quedándonos en el medio rural y viviendo de ello. Y hace 4 o 5 años, mi hermano y yo, después de estudiar, volvimos al pueblo y pues la verdad es que las mentes nunca paran y siendo jóvenes no parábamos de tener ideas y de apostar por el pueblo, porque mucha gente nos decía que no hay gente, es verdad que no hay jóvenes, hay apenas 60 habitantes en nuestro pueblo, pero sí que supimos ver que había recursos que eran interesantes y que si lo sabíamos hacer bien podríamos atraer a gente que aunque no viviera aquí, viniera a disfrutar de nuestro medio rural. Y decidimos montar un restaurante poniendo en valor nuestro producto, el queso, y luego a raíz de eso, pues empezaron a surgir cocinas como las actividades acuáticas también, porque en nuestro entorno hay un lago y lo pedía un poco, y al final hemos hecho eso, un poco un combo de ir a pasar el día o a pasar la tarde a nuestro pueblo y tener todas las actividades posibles. Sí, antes me he metido en vuestra web y he leído que tenéis eso, una tienda, un restaurante, es tienda-restaurante, ¿no? Que también tenéis actividades de ocio y demás. Y hablábamos antes por WhatsApp y me comentabas que, lo inaugurasteis hace cosa de un año, ¿no? En enero de 2021, pero si no me equivoco, pero que estuvisteis hasta 4 años, ¿no? Con todas las trabas burocráticas, ¿no? Y demás, todos los temas legales, me imagino. ¿Qué trabas os encontrasteis para estar tanto tiempo teniendo el proyecto en espera y durante todo este proceso os planteasteis tirar la toalla?
Por supuesto, eso fue horrible. Yo cada vez que me preguntan siempre cuál ha sido lo más difícil o los mayores problemas que nos hemos enfrentado a emprender, siempre digo lo mismo, y es el trato con la administración. Nosotros, desde que tuvimos la idea del proyecto y decidimos meterlo en la Junta de Urbanismo para que nos concedieran la licencia, nos lo denegaron a los 6 meses o así. Bueno, pues cualquier persona normal te deniegan un proyecto y ya está, lo abandonas. Nosotros, bueno, no sé, porque digo, no tenemos nada que perder, teníamos trabajo mientras, vamos a intentarlo mejor. Fuimos a Valladolid, recurrimos a Valladolid y ganamos un juicio contra la Junta de León. O sea, nos dieron la razón a nosotros. Y al final hemos podido hacer el proyecto, pero fueron 4 años de papeleo en el que teníamos una única respuesta inicial, que era un no. Entonces, bueno, pues muchas veces cuando hablo con emprendedores, porque al final me he metido en asociaciones, bueno, pues que me han ayudado en el camino, muchos han abandonado y todos los que han abandonado ha sido por este motivo, por las dificultades de o solicitar permiso, solicitar una subvención, porque le han denegado algún proyecto. Es un problema bastante grande, por lo menos en nuestra provincia. Fíjate que dices 2 cosas, una que has dicho antes que quiero recuperar ahora, que me parece fundamental y digna de alabar, y es como ya teníais un negocio, que en este caso estaba vinculado a la ganadería, pero ante un sistema de producción lineal, ¿no?, en el cual a través de intermediarios no se valoraba dignamente vuestro trabajo, decidisteis hacer lo que hoy por hoy se conoce, mucha gente escuchará en los medios de comunicación como la economía circular, ¿no?, que realmente vosotros producís vuestra propia materia prima, la transformáis y la vendéis, hacéis lo que viene siendo la economía circular. Esa decisión ya no es solo una decisión de emprendimiento, es una decisión de compromiso con el entorno y con vuestra propia labor y la dignidad como personas. O sea que ya desde aquí yo creo que lo primero es daros un fuerte aplauso porque eso es digno realmente de reconocer, y es un paso que se está dando en más territorios en la provincia de León y curiosamente vinculados a ese sector primario. Yo conozco varios casos de ganaderos que tenían también su carne de vacuno y han decidido hacer ellos la venta directa porque, bueno, al final no se estaba valorando correctamente su trabajo, ¿no? Y entonces yo creo que muchas cosas van a empezar a cambiar o tienen que empezar a cambiar gracias a gente como vosotros, ¿no? Y lo segundo que quería comentar y ya preguntarte es la tristeza que produce, ¿no?, que a pesar de todo esto, de todo este interés, toda esta fuerza, todas estas ganas por cambiar, por avanzar, por emprender, os encontráis con un muro que sigue siendo la administración, que sigue siendo la misma que una y otra vez nos promete el poner facilidades, el acabar con la despoblación, el poner medidas, etcétera, y ante este tipo de situaciones no hacen más que poner trabas burocráticas, que lo que hacen es, en muchos casos, como bien decías, provocar el abandono de la gente, ¿no? Eso ya lo sabemos probablemente, que la administración no ayuda o muchas administraciones no ayudan, ¿no? Pero lo que te quería preguntar en este caso, Paula, es ¿quién os ha ayudado? ¿Ha habido alguien, alguna entidad, ayuntamiento, grupo de acción local, alguien al que realmente has mencionado asociaciones, que es importantísimo, ¿no? León Ruge es una asociación y siempre alabaremos el trabajo asociativo porque trabajar en red es fundamental, ¿no? Aparte de las trabas que ha puesto la propia administración, ¿a quién tendríais que dar las gracias, por ejemplo, en poner en marcha este proyecto? Sí, como bien dices, tuvimos esa traba que además a mí era la que más me costaba de creer porque digo, bueno, entiendo que no me concedan una subvención, bueno, pero que ni siquiera me dejen iniciar una actividad en la que voy a trabajar yo, no pido nada, simplemente poder hacerla. Pero bien es que luego, por ejemplo, la Asociación de Jóvenes Empresarios, de SECOT, que son unas personas jubiladas que ayudan al emprendimiento, el Grupo de Acción Local de Montaña de Riaño, sobre todo, el Grupo de Acción Local nos ayudó en el inicio con una subvención muy importante y con asesoramiento y nos ha ayudado otra vez este año en nuestra ampliación. Esa ha sido la principal y la más grande ayuda que hemos recibido. Con los fondos
líder procedentes de Europa, eso ha sido también de vital importancia, porque bueno, al final... Fíjate que es curioso que muchas veces vemos anuncios o información de este tipo de administraciones, ¿no?, que gestionan fondos como los grupos de acción local, que buscan emprendedores, que buscan gente que les lleve proyectos, porque hay líneas de ayudas o hay determinados programas que se pueden llevar a cabo, ¿no? Y sin embargo, lo que nos estás contando es que ante las otras administraciones el proceso es todo el contrario. En vez de poner, entre comillas, una alfombra roja, ¿no?, por lo difícil que es encontrar gente con ese espíritu emprendedor y con esas ganas, porque empezasteis, como bien decías, con una ganadería de ovejas, decidisteis hacer vuestra propia quesería, habéis abierto posteriormente un restaurante con tienda y productos de la zona, y recientemente el último proyecto que nos has comentado anteriormente, un lago allí en Saechores donde poder hacer actividades de ocio. O sea, realmente, ante todo esto, este currículum, por decirlo ahora mismo, yo creo que cualquier administración debería abrir las puertas y poner una alfombra roja, porque desarrollar todo esto en el medio rural yo creo que requiere su reconocimiento. Y de hecho, he visto que os habéis llevado varios premios, ¿verdad?, por alguna de vuestras actividades. Sí, y bueno, el más orgulloso que estamos es el del queso. El mejor queso de León, que nos dieron hace poco. Se nos hace mucha ilusión. Pero sí es verdad que los grupos de acción local muchas veces no llegan a recibir a esos emprendedores porque se quedan por el camino antes, no llegan al grupo de acción local. De hecho, Riaño muchas veces nos comenta que tiene dinero que no tiene destino, o sea, que le pierden porque no encuentran. Terrible. Esto que comentas es realmente terrible. O sea, es horroroso, ¿no? Además, en un momento en el que es más necesario que nunca, o se habla más que nunca de crear actividad no económica en el medio rural para fijar población, ya no solo las trabas burocráticas, sino esto, ¿no? Yo quería apuntarte al respecto, ¿no?, ya hilando todo lo que estábamos comentando, ¿qué crees tú que es necesario o qué recursos crees que se necesitan para que haya más jóvenes como vosotros que emprendan y sobre todo que emprendan en el medio rural? ¿Crees que son necesarias más ayudas públicas? Hablabas antes antes de empezar la grabación, hablabas del empleo, ¿no?, que os cuesta mucho encontrar a gente que pueda trabajar. ¿Creéis que también se necesita que las instituciones públicas ayuden y os pongan en contacto a posibles a través del SEPE o de cualquier otro servicio, del INE, del NEM, vaya, con personas que estén buscando trabajo? ¿Cómo crees que se puede ayudar a que jóvenes como vosotros emprendan y sobre todo que emprendan en el medio rural? Vale. Yo creo que la primera solución debería ir por encontrar a gente que, o sea, por eliminar el miedo de esa gente que tiene un sueño, un proyecto, que se arriesgue y se atreva con ello. Porque luego ya las ayudas de inversión, como son los fondos, son segundas ayudas, ¿no? Lo primero debe ser eliminar el miedo. Yo creo que eso lo conseguimos mucho dando voz a otros casos de éxito, dando voz a gente de nuestra misma zona, de nuestra misma provincia, que cuente su ejemplo. A mí era lo que más me ayudaba. Yo tenía muchísimo miedo, ¿no?, a llevarlo a cabo, pero veía un señor en Astorga que había montado un negocio de casas rurales, una mujer en La Ciana que hacía sus mermeladas, las vendía, tenía una tienda online y las exportaba por toda España, y al final te quedas con esos ejemplos, te quedas con esas personas que ves que son como tú, reales, que viven en el medio rural y que han podido llevar a cabo su negocio. Entonces te da como alas, te quita el miedo, y eso debería ser lo primero. Y lo segundo ya, por supuesto, que sigan las ayudas que está habiendo, porque la verdad es que una inversión en el medio rural es muy fuerte, sin todas esas ayudas no se puede llevar a cabo. ¿Y tú crees que, por ejemplo, sería también conveniente que en los institutos o en los centros de formación profesional o demás se presentasen estos ejemplos de los que tú hablases para promover que la gente emprendiese? Porque es verdad que yo creo que hay como cierto miedo, ¿no?, a dar ese salto de emprender, ¿no? No sé si es estigma, si es miedo, también evidentemente mucha gente le faltan recursos porque es muy caro, ¿no? Pero ¿tú crees que quizás introducir también esto en la educación es importante o puede ayudar para que haya más emprendimiento? Sí, sería genial, sería muy importante. Yo, de hecho, recuerdo que una de las veces que empecé a hacerlo tangible fue cuando fueron a visitarnos en la universidad un emprendedor y la asociación del SECOT, que son, como os comenté, una asociación de jubilados que asesoran el emprendimiento, y fue cuando empecé a ver lo posible.
Entonces yo creo que sí, sería de vital importancia. Y si es en instituto, antes, mejor. Esos ejemplos los necesitamos. Que yo, todas las limitaciones que encontraba que al margen de las administrativas eran siempre miedos y dudas. Y al final hay como un negativismo en la sociedad, como que tampoco te ayuda a igual decir emprender, sobre todo en el medio rural, ¿eh? Porque cada vez que decías que ibas a emprender en Saechores, estás loca. ¿Cómo vas a hacer toda esa inversión en un pueblo de 60 habitantes, por ejemplo? Pues sí, el miedo es lo que más nos paraliza muchas veces. Claro, es fundamental tender esos puentes entre la fase educativa y luego la fase empresarial, que los estudiantes conozcan de primera mano y sobre todo con los ejemplos de cercanía y ejemplos tan naturales como nos los cuenta Paula, ¿no? No hace falta que venga un Bill Gates a hablarles de que la empresa surgió en un garaje, que parece que es el mito que tiene ahora todo el mundo, de empezar en un garaje a crear una empresa, ¿no? Sino que realmente te puedan ayudar o conocer los proyectos y de ahí que cada uno pueda sacar sus conclusiones y que vean que realmente los emprendedores es gente de carne y hueso, es gente como ellos, que realmente lo que tienen es una inquietud y como bien has dicho antes, que me ha gustado mucho la frase, ¿no? El querer desarrollar su sueño, ¿no? El decir, ¿por qué no va a ser posible llevar a cabo mi sueño? Y una de las cosas que me ha gustado mucho, que has comentado ahora también, es cómo habéis dado el paso de no solo fijaros en otras personas o en otras iniciativas que había también en la provincia de León, sino en buscar, una vez que habéis emprendido esas colaboraciones, porque yo viendo un poco vuestra trayectoria en este tiempo que lleváis, veo que habéis hecho colaboraciones con multitud de empresas leonesas que también se dedican a pues aspectos de la agrotransformación, por decirlo de algún modo, ¿no? He visto colaboraciones con la destilería Bunker, ¿no? Debemos reconocer la mejor ginebra del mundo y la tenemos aquí en León, con Bubo Bavia, por ejemplo, que hace mermeladas, vinagres, etcétera, en la zona de Bavia, con cervezas La Corral. O sea, es que realmente se ve cómo en vuestra tienda trabajáis el producto de León, cómo en vuestro restaurante y el programa de actividades que podéis llevar a cabo integráis, ¿no? Eso yo creo que es una labor también muy importante que entre vosotros os vayáis apoyando. Sí, correcto. Nosotros en nuestra tienda, vamos, todos los productores son locales y además es que no hace falta buscarlos fuera. Tenemos la mejor materia prima que podemos encontrar aquí en nuestra provincia. Y al final somos un equipo. O sea, yo no veo competencia en ningún sitio. Nos ayudamos unos a otros. Como tú dices, somos todos productores y donde va uno va el otro. Encontramos este evento, vamos todos. Nos apoyamos porque sabemos que bueno, pues que es en lo que estamos metidos todos y que luchamos por lo mismo al final, por quedarnos aquí y poder seguir trabajando. Yo una de las cosas que más me encantó del año pasado cuando, bueno, porque al principio también los principios son difíciles y tuve mis altibajos, recuerdo un proveedor que vino y me dijo, jolín, Paula, gracias a todo lo que nos estás vendiendo en la tienda he tenido que meter a una persona nueva a trabajar. Y yo no daba crédito, digo, al final, ¿ves? Somos un equipo todos y quiero decir, gano yo, gana él, ganamos todos. Una vez, te voy a preguntar, Paula, una vez que habéis salvado esas trabas burocráticas iniciales, que entiendo que al final es una barrera inicial que una vez saltada, por decirlo de algún modo, o derribada, pues no debería volver, ¿no? O bueno, debería por lo menos simplificarse. Ahora mismo que ya vais teniendo experiencia, ya vais teniendo trayectoria, ¿hay alguna carencia que notéis que hay en vuestro entorno o en el medio rural que quieras destacar? Decir, bueno, pues realmente para que los negocios como los nuestros puedan mantenerse o puedan crecer, es fundamental algo que le puedas decir a la gente, decir, mira, es fundamental cuidar esto, que no sé, lo que se te ocurra, tú en primera persona, ¿qué es lo que ahora mismo si podrías solucionar en tu entorno que iría bien para el negocio? ¿Qué podría ser? Entiendo que igual pasar de 60 a 600 habitantes sería una buena idea, pero no lo conseguiríamos muy pronto. Pero bueno, seguro que hay alguna cosa que se puede mejorar y en la que León Ruge o las plataformas de la España Vaciada podríamos incidir para que ideas como la vuestra y estos negocios pues puedan seguir adelante.
Pues yo igual te sorprende mi respuesta. Pero viviendo como vivo allí, desde mi punto de vista, no nos falta gran cosa, al final tenemos acceso a todo. Es verdad que, bueno, lo que te puede limitar un poquito más es el transporte, ¿no? Las personas que no tienen carnet de conducir o que no se pueden permitir un coche o algo, lo tienen más difícil. Pero yo, sinceramente, creo que en nuestra mente está un poco peor vivir en el medio rural de lo que verdaderamente es. Yo tengo acceso a todo. O sea, no echo de menos nada que pueda tener en la ciudad. Y cuando necesito algo, vengo y en media hora estoy allí. Claro, fíjate, eso es una gran ventaja. Entiendo que, y bueno, en esto hay diferencias, lógicamente, de unas zonas a otras, porque conocemos negocios como similares al vuestro, que, por ejemplo, se quejan de que no pueden cobrar con tarjeta a los clientes porque les funciona cada 2x3 mal el internet o el datáfono, ¿no? Incluso no pueden hacer venta online, que es fundamental. Yo creo que no sé qué tipo de conexión a internet tenéis, por ejemplo, entiendo que sea una buena conexión o estable, por lo menos, para poder trabajar con normalidad. Sí, es verdad que, bueno, en mi pueblo en concreto, pues no tenemos mal internet, no tenemos mala cobertura. Pero bueno, sí que en pueblos más de la montaña sé que sufren estos problemas y otros peores. Claro, también las distancias son mayores. Yo estoy al final más cerca de la ciudad. Pero, por ejemplo, el empleo, y muchas veces entrevisto a gente y les digo que claro, que estamos a 30 minutos de León y dicen que no. Yo lo entiendo. Pero al final, en otras ciudades, la gente hace 30 minutos para llegar a sus puestos de trabajo y lo ven, es normal. Incluso casi yo en León pienso, entre aparcar, como ibas un poco a las afueras, casi tardas también 20 minutos. No sé, a veces las limitaciones también nos las ponemos nosotros. Una petición que hacemos desde el colectivo de la España Vaciada es para todo tipo de negocios que se desarrollen en el medio rural una fiscalidad diferenciada, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos que realmente el hecho de desarrollar un proyecto en el medio rural lleva ya asociado una serie de inconvenientes en cuanto a temas de desplazamiento, en cuanto a temas de acceso a diferente cantidad de cartera de clientes, en cuanto a problemas de logística, como decías ahora mismo, ¿no? O de dificultades de encontrar personal. Y es una de las cuestiones que creemos que es fundamental, ¿no? Que sería otro impulso más, ¿no? De cara a que los jóvenes pues, puedan llegar a desarrollar este tipo de proyectos, porque, claro, económicamente, como bien decías, ahora mismo existen diferentes tipos de líneas, de ayudas, de subvenciones, etcétera, pero claro, llegará un momento en el que esto igual merme. Entonces, claro, realmente necesitamos algo que sea continuo, que no sea simplemente puntual de ahora llegan unos fondos Next Generation o llegan unos fondos PRODER o LEADER, sino que haya algo que sea continuo, que como bien decías, favorezca, ¿no?, el que se puedan llevar a cabo estas ayudas y este tipo de trabajo. Sí, en eso estoy de acuerdo también, porque es verdad que muchas veces nos cuesta el doble hacer tal inversión que costaría en una gran ciudad. Por ejemplo, hablábamos del Internet antes. Es verdad que tengo acceso a Internet, pero para mí no ha sido tan sencillo como llamar a una gran compañía que vengan, te pongan un router y funcione. Yo tuve que hacer una instalación en la que costó más de 300 euros, no me acuerdo, pero sí, al final recurres a más gastos, a más inversión, sí, en instalaciones que no hay, quizás. Yo quería preguntarte por bueno, el proyecto como revulsivo social, ¿no?, en vuestro pueblo. Porque claro, entiendo que nos ponías antes el ejemplo de este proveedor, ¿no?, que a raíz de lo que le habéis comprado había tenido que contratar a otra persona, ¿no?, lo cual demuestra lo importante que es el comercio, ¿no?, de proximidad, la economía de proximidad y no más en zonas como estas. Entonces, ¿cómo ha contribuido o cómo contribuye vuestro proyecto a la economía y a la vida de vuestro pueblo? Pues la verdad es que recuerdo que, bueno, hay 2 bares en nuestro pueblo y al principio los vecinos nos decían, jolín, un tercero, igual les quitas clientes, bueno, bobadas así, ya sabes, de los pueblos. Y yo sé que el otro restaurante de Saechores está completo, el bar también, y que al final hemos atraído muchísima más gente al pueblo y se reparte entre todos. Y lo mismo que en nuestro pueblo, en los alrededores. Al final, si tú mueves gente,
todos ganan, o sea, no se quedan en un sitio. Al conocer el nombre o la carretera del pueblo también llevas más gente. Yo creo que son sinergias y todos han crecido a raíz de crecer unos y otros. También nos valemos de las iniciativas que haga Almanza, por ejemplo, que es un pueblo cercano con muchísima vida, y nosotros nos beneficiamos de ellas y viceversa. Importante es que esto que comenta. Yo de verdad que ya estaba antes, me metía en vuestra web y demás, y ya me parecía que vuestra iniciativa es maravillosa, pero ahora escuchándote lo pienso aún más, de verdad te lo digo, porque me parece que tiene muchísimo mérito, además por lo que has comentado, de esa larga travesía por el desierto burocrático, ¿no?, tan típico de este país, y luego ese ímpetu que habéis tenido para desarrollar un negocio en el medio rural. Yo quería preguntarte, ya para ir cerrando, un sueño, si te dijese, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu máxima aspiración, ¿no?, como bueno, cofundadora de este restaurante? Bueno, a mí me encantaría mantener el equipo de trabajo que tengo. Eso sería un sueño, porque ahora mismo con las personas con las que trabajo estoy contentísima, y me encantaría que los pueblos no fueran perdiendo vida. Me encantaría ver eso crecer, que la gente se fuera asentando, que más negocios se crearan, porque al final cuando tal bar da conciertos y yo libro, yo disfruto del trabajo de otra persona. Yo sé que con mi trabajo disfrutan otras personas el fin de semana, cuando vienen, cuando se divierten. Entonces, al final, una ciudad, un pueblo vivo, es aquella en el que hay mucho emprendimiento y hay muchas opciones. Entonces, a mí me encantaría que mi pueblo o mi zona creciera muchísimo. Eso sería un sueño para mí. Desde luego, este podcast puede servir de ejemplo, ¿no? Como decías tú antes, que cuando estabas en la universidad aparecieron aquellos emprendedores, ¿no?, que a ti te sirvieron de ejemplo, ¿no?, como un modelo a seguir. Esperemos que para alguien este podcast también pueda ser un modelo a seguir, y al escucharte a ti hablar de tu negocio, de tu proyecto emprendedor, pues puedan animarse a emprender, ¿no? No sé si Sergio tiene alguna pregunta antes de que vayamos despidiendo. Sí, fíjate, yo la verdad me está encantando porque estoy escuchando a Paula y realmente estoy recibiendo una serie de, bueno, pues de información o de sensaciones que son comunes en muchos de los territorios del medio rural y de la España vaciada, ¿no? Los emprendedores, fíjate que ahora le has hecho la pregunta de a qué aspiraría, a qué sueño tendría, y para nada han mencionado que lógicamente y es una condición es sana en cualquier negocio, que es que sea rentable y ganar dinero, que para eso se hace, pero ha hablado de cosas tan importantes como que el pueblo crezca, ¿sabes?, diversificar los negocios, que todos podamos vivir en el entorno, lógicamente que su negocio funcione, que para eso es fundamental y por eso es emprendedora, pero no lo ha puesto tan siquiera en primer lugar, ¿no? Y es una característica común de muchos de los emprendedores que tenemos en el medio rural, que no solamente vienen por desarrollar su sueño personal y profesional, sino que dentro de ese sueño se engloba también un objetivo con el territorio, ¿no?, un compromiso con el territorio, en este caso Paula, con el pueblo que la vio nacer, la vio crecer, y donde ha podido desarrollar y está desarrollando una gran labor. Y vamos, yo realmente me quito el sombrero, aunque los oyentes no lo vean en este momento, en el podcast, ante el ejemplo de lo que nos está contando Paula. Y ya lo último que quería pedirte es, seguramente, a todos aquellos que ahora mismo tengan esa duda o esa inquietud, si tuvieses que darles un consejo que pueda dar Paula ahora a ese chico o chica de 20, 22, 25 años que no sepa muy bien qué hacer, que esté pensando en desarrollar un negocio, que esté pensando en emprender en el medio rural, si tú pudieses darles solamente uno, ¿cuál crees que sería el que mejor les puede venir o por el que te daría las gracias pasados unos años, ¿no? Que se atrevan a hablar de ello, a hacerlo tangible. Muchas veces en nuestra cabeza no, bueno, pues con el miedo y tal, no es tan importante el sueño. Pero en el momento en el que vas y hablas con una asociación, por ejemplo, de emprendedores, o decides hablar con la administración ya y poner en marcha el proyecto, es mucho menos difícil de lo que en tu cabeza lo parecía. O sea, muchas veces nos creemos
menos capaces de lo que somos de llevar a cabo ese proyecto. Simplemente con hablar y mover 4 hilos para poder hacerlo un poco más real. Y de ahí va ya todo solo. Desde luego, yo creo que hablo también en nombre de Sergio si digo que ha sido un gusto y un placer charlar contigo y poder escuchar más sobre tu proyecto. Si te parece, antes de cerrar, dile a los oyentes dónde pueden contactar contigo, dónde pueden contactar con tu restaurante, ya sea por si quieren trabajar, por si quieren visitarlo, pues darles el lugar de contacto. Vale. Bueno, pues nuestro nombre en las redes sociales o en la web es Aitalas Restaurante y Lagos Aechores. Y allí ya encontráis información de tanto la quesería como el restaurante y las actividades acuáticas. Y en Saechores de Rueda. Os esperamos este verano y todos. Y todo el año. Pues muchísimas gracias, Paula. Que tengas mucha suerte y seguiremos en contacto para celebrar seguro que los éxitos que vendrán. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Pues ya estaría.